El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Todos estamos necesitados de consuelo, o todos necesitamos consuelo. Romanos capítulo 15, del verso 4 adelante. Decía el apóstol Pablo: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, para darnos una lección, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos, persistamos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde o engendra aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, en acuerdo, en amistad, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué es consuelo? Consuelo se refiere a algo que te calma, que te alivia, haciendo que la angustia o la pena se sientan con menos intensidad, con menos violencia, fuerza, o desaparezca o se evapore lo que te aflige. ¿A quién le gusta ser consolado cuando tiene problemas? En algún momento de nuestra vida, todos necesitamos ser consolados, todos. Pero ¿nosotros sabemos consolar a otros? A veces queremos consolar, pero la forma no es la correcta. Por eso, hasta para consolar, tenemos que aprender de la Escritura. Alrededor de nosotros hay mucha gente, pero en momentos tristes, en momentos difíciles, nos sentimos solos. Porque si bien hay gente a nuestro alrededor, eso no significa mucho. En realidad, lo que necesitamos es alguien que nos escuche. Escuchar sin criticar, sin juzgar, sin intentar manipular. La persona deprimida o en estado de tristeza profunda está ahí, pero muchas veces está ausente. Una de las maneras de consolar es escuchar, interesarnos por su bienestar y dejar que se desahogue la persona, porque a todos nos gusta ser escuchados, pero escuchados de verdad. Así que si estás ahí para alguien, quien quiera que sea, interésate por esa persona, porque esa persona está necesitando quien la escuche. Si usted no se ha dado cuenta, la frustración que tiene, la molestia que tiene, es porque no hay quien le escuche. Usted comienza a hablar y los demás comienzan a meter sus opiniones y a contarle la historia de ellos, pero lo que necesita esa persona es quien le escuche. La amistad se demuestra estando ahí. A veces creemos estar ahí al lado de alguien solo escuchándolo, sin consolarlo. Y pensamos que eso es suficiente. ¿Creen que es suficiente? Es suficiente. Es suficiente. Si hay alguien que te escuche, eso es suficiente. Porque la gente vive ahogada, atorada, no sabe qué hacer, malinterpretada, calumniada, abusada, y lo que quiere es hablar. Solo hablar. ¿Para qué creen que le pagan a los psicólogos? Para que escuchen. ¿Y escuchan? A veces sí,
a veces no, pero pagan. Cuando se está escuchando a una persona, se está haciendo mucho. Porque cuando alguien está pasando por un problema o por un mal momento, no se puede transferir el problema porque el dolor es personal. Nadie puede tomar nuestro lugar y nadie puede superarlo. Solo la persona que lo sufre. Y lo que quiere en realidad esa persona es desahogarse, descargar, hablando. ¿Es necesario hacerlo? Es necesario hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque esta se truena. Contaba el hermano Pablo de un mensaje a la conciencia, una historia verídica de un fotógrafo llamado Lauren, que vio morir a una amiga en una reserva en Nairobi, en Kenia. El fotógrafo y ella estaban sacando fotos a unos leones y la amiga le decía, no te acerques tanto a los leones. Y él decía, no te preocupes, son leones mansos. Y cada vez se acercaba más. Y en cuestión de segundos los leones saltaron sobre él y la muchacha instintivamente se puso delante protegiendo al fotógrafo y los leones la despedazaron mientras el fotógrafo escapaba vivo. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. No hay como una tragedia para revelar realmente quiénes son nuestros amigos. El dolor, el sufrimiento, la desgracia, la calamidad revelan quiénes son las personas que de verdad nos aman. La calamidad atemoriza, espanta, ahuyenta a los distantes, pero acerca a los que nos aprecian. Esta es una especie de ley muda, pero es real. Es en la tragedia, en las enfermedades, en la muerte de los seres queridos, que se encuentra la única manera de atraer a nuestro lado a los que verdaderamente son nuestros amigos. Y esto nos hace pensar y preguntarnos, ¿cuánto amor tuvo Jesús para entregar su vida en la cruz por nosotros? Y Él mismo nos da la respuesta en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Poncio Pilatos presentó a Jesús ante la multitud que se había reunido afuera del palacio el día de la Pascua, el año 33. Ahí estaba la gente, todos estaban enfurecidos, gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato estaba sorprendido y les dijo, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y ellos respondieron, no tenemos más rey que a César, contestaron los sacerdotes judíos. ¿Pero cómo? Dijo Pilato. Estaba sorprendido. Hace apenas unos días que las multitudes aclamaban a este hombre en su entrada a Jerusalén como el rey de los judíos. Y ahora quieren crucificarlo. Y enseguida siguió diciendo, no hallo a este hombre culpable de muerte, lo haré azotar. Después que lo azotaron, lo trajeron cubierto con un manto púrpura. Su espalda estaba totalmente destrozada por los azotes. Tenía una corona de espinas entretejida en su cuero cabelludo. Y estaba ahí semidesnudo, soportando la humillación y el sufrimiento con dignidad y con valor, sin quejarse, porque estaba preparado para morir. Porque Él era el que había dicho, nadie tiene mayor amor que
que el que da la vida por sus amigos. ¿Era realmente necesario que Jesús sufriera tanto y luego muriera? ¿Por qué estuvo dispuesto a pasar por todo aquello? Solamente porque nos ama. Solamente para demostrarnos que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y para vos, ¿cuál es tu consuelo en la vida? Consuelo es algo que todos queremos tener. Queremos paz, queremos ser aliviados en medio de los problemas, queremos contentamiento, calma interior. En realidad ese es un deseo general, pero consuelo es algo que pocos tienen. Pues de forma general se piensa que consuelo es que te vaya bien en la vida, que tengas todo lo que deseas, buena salud y pocos problemas. Otros piensan que el consuelo consiste en la habilidad de deshacernos de los problemas, tener una voluntad fuerte para tomar lo amargo por dulce. Otros dicen que el consuelo es el poder escapar de la realidad o de las realidades de la vida, viajando, tomando vacaciones o tomando píldoras para dormir o bebiendo para olvidarse de sus preocupaciones. Pero ¿qué es consuelo? Ya lo dije. Es el alivio de una pena, de un dolor, de un disgusto. Consuelo es algo que alivia un sufrimiento o una preocupación. Para un cristiano verdadero, el único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es Jesucristo y su palabra. Y la Escritura identifica el consuelo con redención, que es el perdón de pecados por la gracia de Dios. Y Pablo nos da el mismo mensaje en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aquí Dios se identifica como el Dios de toda consolación, porque toda consolación procede de Dios y se halla únicamente al estar en comunión con Él. Dios es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y el propósito por lo cual Dios nos consuela es para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. En momentos en que se pierde un ser querido, ¿quién es en realidad el que trae paz? El que trae consuelo. ¿Los amigos? ¿Los vecinos? ¿Algún familiar? Si somos sinceros, nada, absolutamente nada trae consuelo al duro golpe de la muerte. Los que han pasado por la pérdida de un ser querido muerto, pueden repetir lo que dijo Job. ¿Cómo pues me consuelan en vano? Este consejo es real. No hay nada que traiga solución, no hay nada que mitigue el dolor de los deudos. Pero si en ese momento viene el autor de la vida y dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso sí que trae verdadero consuelo. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, es la resurrección
y la vida en persona, y delante de Él la muerte no puede sostenerse. Vamos a ver algunos ejemplos de consuelo que están en la Escritura. Tenemos una historia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del verso 11 al 17. Habla del hijo de la viuda de Naín. Delante de la puerta de la ciudad de Naín se encontraron dos grupos de personas totalmente diferentes. Un grupo de personas estaba guiado por el rey de los espantos. Job dice que la muerte es el rey de los espantos. Y el otro grupo era guiado por el príncipe de la vida, Jesús, el Cristo. En un entierro, según la costumbre oriental, las plañideras, los flautistas y címbalos iban al frente del cortejo fúnebre. Las plañideras eran mujeres que se pagaban para que acompañen al muerto llorando. Detrás de ellas iban los deudos. En este caso, la que estaba ahí era una viuda que había perdido a su único hijo. Detrás de ella venía recién el féretro, que estaba liado con paños mortuorios, con la cara descubierta y colocado sobre una tabla, cargado por 4 hombres. Detrás del cajón, podemos decir, venían los amigos y conocidos del muerto. Así que cuando Jesús vio a esta mujer viuda llorando desconsoladamente, con un llanto que desgarraba el ambiente por la pérdida de su único hijo, Jesús sintió una gran pena por ella. La mujer estaba agobiada por el dolor de la pérdida de su único hijo. Y a partir de esta muerte, la mujer también estaba expuesta a morirse de hambre. No había futuro para ella, no había quien la sustente, no había quien trabaje para ella, quien provea para sus alimentos. O sea que la mujer tenía una doble pena, la muerte de su hijo y en poco tiempo su propia muerte. Así que cuando Jesús la vio y la escuchó llorando desconsoladamente, Él sintió una gran compasión por ella. Y profundamente conmovido en lo más hondo de su ser, le dijo tiernamente: no llores, no llores. Él no se dirigió a las plañideras que iban llorando a gritos delante de ella, aunque sus gritos eran angustiosos. ¿Sabe por qué no se dirigió el Señor a ellas? Porque el Señor conoce la diferencia entre ser y parecer. Ellas estaban pagadas para ir llorando a gritos adelante. Él se dirigió a la mujer. Hoy también Él quiere dirigirse a aquellas personas que están escuchando este mensaje, no solamente aquí, sino a través del YouTube, a través de la internet, a través de la radio. Y Él te está hablando a vos que necesitas consuelo. Te está hablando a vos que no le ves perspectiva a tu futuro. Te está hablando a vos que estás agobiado por los acreedores. Es a vos que te habla. Él sabe que tienes una profunda tristeza porque tu enfermedad no tiene solución. Y a vos te dice, consolándote, no llores, no llores. Fíjese que los que llevaban el cadáver iban rápido porque así era la costumbre. Pero cuando vieron a Jesús acercarse, toda la multitud se paró asustada y quieta.
Y Jesús se acercó al cadáver y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muchacho seguramente abrió sus ojos y se levantó, y él, dice la Escritura, se lo entregó a su madre. Han tenido que desatarlo porque los ataban también. Y se lo entregó a su madre. Las 3 resurrecciones de muertes o de muertos hechas por Jesús y que nos relata el Nuevo Testamento son también tipo de la historia de la nación de Israel. A veces son aplicadas a la vida de fe de los creyentes y también pueden ser aplicadas como profecías que se refieren a la nación de Israel. Esta primera resurrección fue de un joven. Otra resurrección sucedió con la hija de Jairo, que tenía 12 años. Y está registrada en Lucas capítulo 8, del verso 40 al 45. La Escritura cuenta que vino a Jesús un principal de la sinagoga llamado Jairo. Un principal de la sinagoga era un hombre encargado del culto, de la reunión. Él tenía que anotar en orden el servicio y ese era un hombre principal en la sinagoga. Este hombre se llamaba Jairo y le rogaba a Jesús que viniese a su casa porque tenía una hija única también que se estaba muriendo. Cuando Jairo estaba hablando con Jesús, apareció una mujer con un flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Estaban en esto cuando Jesús estaba preguntando quién me tocó, y estaban hablando así. Cuando llegaron los empleados de Jairo y le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús escuchó el mensaje y se dirigió a Jairo y le dijo: cree solamente. Luego fue a la casa de Jairo y cuando llegó a la casa dijo: la niña duerme. La gente comenzó a reírse porque la niña estaba muerta. Así que se dirigió donde estaba la niña y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y comenzó a caminar. La niña tenía 12 años y el Señor Jesús mandó diciendo: denle de comer. Esta resurrección bien puede representar proféticamente la resurrección de Israel, una nación niña. Cuando el Estado de Israel nació en un día, el 14 de mayo de 1948, como estaba profetizado en Isaías, dice la Escritura: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? En un día nació el Estado de Israel. Y ese Estado de Israel recién fundado en aquel entonces tenía necesidad de alimento y Jesús mandó que se le diese de comer. No habían casas todavía, no habían alimentos, había una necesidad de todo. Israel era prácticamente una niña que necesitaba alimento. La resurrección del hijo de la viuda de Naín representa también el mismo estado de Israel. En el año 1967, en la guerra de Yom Kippur, el 7 de junio de 1967, Jerusalén volvió después de milenios a estar bajo la soberanía israelí. En ese entonces, después de la guerra de los 6 días, Israel ya no era una niña resucitada de la muerte, sino
el joven de la ciudad de Naín. Y la voz de Jesús llegó hasta el reino de los muertos, cuando dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto escuchó las palabras del Señor, porque las palabras por boca del príncipe de la vida produjo fuerza y vida en el difunto. Así que el muerto se enderezó, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Entonces es interesante notar la referencia profética sobre Israel. El joven comenzó a hablar después de la resurrección, y después de la guerra de los 6 días, los judíos paseaban los tanques rusos que habían conquistado en el canal de Suez. Todo el mundo hablaba de Israel en ese tiempo y decía: los rusos suministraron los tanques, Nasser los pagó y los israelitas los recogieron. Y todos alababan a Dios. Pero pasó el tiempo y hubo una nueva descomposición. Ese espíritu pionero con que llegaron los judíos de todas partes del mundo se fue apagando. E Israel cada día estaba más amenazada que nunca. Y con esto llegamos a la última resurrección. La resurrección de Lázaro. La nación de Israel, con 62 años hoy. Lázaro ya no era una niña recién muerta. Tampoco era un joven levantado del sepulcro. En Lázaro el proceso de descomposición había comenzado. Jesús vino a Betania y vio los estragos de la muerte. Fueron con sus amigas Marta y María al sepulcro y ordenó al Señor: quiten la piedra. Y Marta le dijo: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Si somos realistas, no podemos decir que es maravilloso vivir en Israel, cuando no se sabe en qué tiempo explota un coche bomba o suena la alarma de alerta para ponerse las máscaras e ir a los refugios. El proceso de descomposición ya comenzó. Ya no es como hace 30 o 60 años atrás. La situación de Israel a veces es tan desesperante como la de Lázaro. Pero aún en situaciones desesperadas, el Señor se manifiesta de manera gloriosa, mucho más gloriosa que con la hija de Jairo o con el hijo de la viuda de Naín. Y después que quitaron la piedra de la boca del sepulcro de Lázaro, Jesús dio una orden. Lázaro, dijo, sal fuera. Y Lázaro fue despertado a la vida, pero a causa de las vendas mortuorias todavía estaba atado. Era necesario desatarlo para dejarlo ir. El Señor ha dicho con respecto a Israel: el año de mis redimidos ha llegado, Israel está delante de su salvación. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Solo Jesús puede consolar en medio de la desesperación. Podemos pedirle a Él gracia para llenar primeramente nuestro propio corazón con amor y perdón, y de esa manera poder ayudar a los que tienen aflicciones similares. El más grande amor lo hemos visto en Jesús. Y Él también es el más grande, porque puede cambiar cualquier desastre en provecho. Dios solo espera que acudamos a Él y entonces vamos a recibir consuelo.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.